Muy bien, muy buenas noches para todos. Les damos la cordial bienvenida a nuestro seminario de lectura desde la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay. Estamos muy contentos de contar siempre con su presencia, con su aporte académico y esta disposición que tiene para, digamos, reflexionar el pensamiento cristiano, tan necesario en nuestro tiempo. Necesitamos entrar en el círculo de los debates, porque una de las cuestiones que podemos advertir, digamos, en esta sociedad es un poco la invalidación que nos hacen a nosotros los cristianos. Entonces debemos apelar a ese elemento común, como diría Santo Tomás, que es la razón. Y desde la razón, entrar en discusión y en debate, y al decir de nuestro querido primer papa, Pedro, dar razones de nuestra fe. Vamos a continuar entonces nuestro texto del padre Juan Alfaro, de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios. En su cuarto capítulo, el día de hoy, el licenciado Víctor Vargas, presidente de la asociación, nos hablará de Ludwig Wittgenstein, un filósofo del lenguaje, y cuyo apellido es más difícil que su pensamiento. Ahora Víctor enseguida nos va a hablar de eso. Ludwig Wittgenstein ante la cuestión del sentido de la vida. Entonces, en esta dinámica vamos a continuar. Habíamos iniciado con la cuestión del hombre, la cuestión de Dios. Nos adentramos al pensamiento de Kant en un agnosticismo. Entramos en el materialismo y ateísmo de Ludwig Feuerbach. Después pasamos a un Martin Heidegger en el pensamiento alemán. Retrocedimos un poco al pensamiento de Nietzsche y el nihilismo, y entramos en un nihilismo absoluto con Jean-Paul Sartre. Entonces son un poco las posturas que hemos venido analizando hasta ahora, y el día de hoy entonces vamos a adentrarnos a un pensador muy interesante que asentó las bases de todo un movimiento intelectual de tinte científico positivista. Y nos va a hablar de esto el licenciado Víctor Vargas. Así que sin más preámbulos, pasamos a la ponencia de Víctor y después dejamos abierto para las preguntas y los comentarios correspondientes. Adelante, Víctor. Muy bien, gracias Ignacio. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Para nosotros siempre es un placer reunirnos para poder dialogar, para poder un poco pensar nuestra realidad a partir de estos autores que estamos estudiando. Y bien, como decía Ignacio, con una postura bien marcada, que es la filosofía cristiana, que como veníamos diciendo en los encuentros anteriores, consideramos que es la filosofía que puede dar justamente las bases y las herramientas para que la persona humana pueda realizarse como tal, como lo que es una persona íntegra, que tiene dignidad, y esa dignidad que le viene directamente de Dios en el momento de la creación. Bien, entonces, continuando con nuestro texto de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios de Juan Alfaro, hoy un poco nos toca conversar sobre Ludwig Wittgenstein ante la cuestión del sentido de la vida. Pero para poder un poco poner en contexto, quisiera nuevamente repasar, por decirlo de esa manera, algunas ideas que veníamos desarrollando en nuestros encuentros. Lo primero que veníamos diciendo es que el sentido de la vida debe ser buscado constantemente. Habíamos dicho que aquella cuestión que plantea Sócrates, aquella frase que Sócrates inmortaliza, la cuestión del conócete a ti mismo, no bastaba, sino que habría que agregarle algo. Ese algo era el hazte a ti mismo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos cuestiones. Debemos hacernos, debemos proyectar nuestra vida, debemos apropiarnos de las infinitas posibilidades que nos presenta la existencia humana, porque
como bien dice nuestro maestro, la vida es un haz de posibilidades. Entonces, el sentido de la vida es buscar constantemente ese sentido. Y habíamos dicho que ese sentido encontramos en Dios. El sentido de la vida podemos decir que no está en las cosas que cambian, las cosas mudables. El sentido de la vida está en algo que permanece siempre, que es siempre. Ese ser que es siempre es Dios. Entonces, también observamos que de la cuestión del hombre necesariamente nos preguntamos por la existencia de Dios, por el sentido de aquella frase, Dios existe. Veíamos también, como bien introducía Ignacio, la cuestión del ateísmo, ¿verdad? Del humanismo ateo, en Feuerbach, en Nietzsche, en Sartre, que en el fondo son humanismos antiteístas que justamente traen una postura, una negación radical de la existencia de Dios, una vida totalmente apartada de la realidad de Dios, porque más que una idea, Dios es una realidad. Entonces, estos autores nos acercaban a un nihilismo puro, donde muchas veces la vida es absurda, no tiene sentido, porque justamente aquel que le daba sentido a la vida había muerto, había dicho Nietzsche en su aforismo El loco, en la Gaya Ciencia. Entonces, los humanismos ateos considero que son antihumanismos, porque en vez de construir una sociedad más justa que persigue el bien común, donde la humanidad se encuentre con su ser, muy al contrario, estos humanismos destruyen poco a poco la existencia humana porque apartan al hombre de su razón de ser, que es Dios. Entonces, eso a modo de introducción, a modo de recordar nada más. Y ahora pasamos a nuestro autor, a Ludwig Wittgenstein, que nace en Viena en 1889, que estudió ingeniería en Berlín. Eh, Ahí crece su interés por las matemáticas, que lo lleva justamente a ocuparse de los fundamentos de dicha ciencia, de los fundamentos de la matemática. Entusiasmado este autor Ludwig Wittgenstein por las obras de Russell y también Frege, se traslada a Inglaterra, en donde estudia directamente con Bertrand Russell, ¿verdad? Se hace su amigo, se hace su discípulo, su compañero. Después vuelve nuevamente a Austria, combate Wittgenstein como soldado, como un soldado en la Primera Guerra Mundial, que ya nos adelantamos para mencionar brevemente nada más. Ahí tiene una experiencia límite que le hace plantear la cuestión de la vida, la cuestión de la ética, la cuestión de Dios. Vamos a llegar ahí en su momento dado, pero ya solamente menciono. Entonces, Wittgenstein también en ese periodo entra en contacto con los autores que van a fundar después el Círculo de Viena, lo cual Wittgenstein se aparta de ellos allá por el año 1929 aproximadamente, rompe con ellos y después lo critica. Entonces, Wittgenstein es un pensador estrictamente positivista. ¿Por qué? Porque asume que la única cuestión importante o la única proposición significativa es aquella que nace de los sentidos y no traspasa los sentidos, es decir, que se queda en lo meramente empírico. Vamos a ver eso enseguida. Entonces, tenemos que mencionar que el joven Wittgenstein, con su análisis del lenguaje, había resuelto definitivamente que los problemas filosóficos en el fondo no son problemas, ¿verdad? Menciona él que los problemas filosóficos no deben verse como problemas porque no hay ningún problema filosófico. El problema es esto, que los filósofos han creado problemas, ¿verdad? Por un enredo lingüístico, ¿verdad? Por no darse cuenta de las ambigüedades escondidas en el lenguaje,
con que formulan sus preguntas, con que formulan su hipótesis, con lo que formulan sus tesis, ¿verdad? Entonces, no existe ningún problema estrictamente filosófico. Lo que existe son filósofos que crean problemas al lenguaje, ¿verdad? Wittgenstein, por ejemplo, es un crítico de la filosofía, como filósofo del lenguaje, es un crítico de la filosofía y explica, aclara que la única tarea de la filosofía es la clarificación lógica del pensamiento. Es decir, la filosofía no es ninguna doctrina de ideas, no, solamente es una actividad. Y la actividad propiamente de la filosofía es hacer claro, hacer preciso los pensamientos que tenemos como seres racionales, como seres pensantes. Y va a decir Wittgenstein que la filosofía es una técnica terapéutica. El filósofo en este proceso de terapia, ¿qué hace? Trata la cuestión como una enfermedad. Entonces, la filosofía lo que hace es justamente, o lo que tiene que hacer es aclarar los problemas, los enredos lingüísticos, ¿verdad? Que justamente los filósofos han creado. Entonces, una de las tesis de Wittgenstein que menciona este autor, Juan Alfaro, que existen dos problemas, ¿verdad? Para Wittgenstein existen dos problemas fundamentales. Uno, ¿qué es y cómo es el mundo? Es el primer problema. El segundo problema es en qué consiste y cómo funciona el pensamiento. Entonces, tenemos dos problemas fundamentales en Wittgenstein. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es y cómo funciona el mundo? Y el otro, en qué consiste y cómo funciona el pensamiento, el pensar humano. Wittgenstein dice que el mundo está determinado por la totalidad de los hechos. Wittgenstein distingue hechos de objetos. Y el autor nos presenta un ejemplo en una oración. El reloj está sobre la mesa. Y esta frase es un hecho. Es un hecho que el reloj está sobre la mesa. Y el reloj y la mesa son los objetos. Entonces, esto es para aclarar un poco la cuestión de hechos y objetos en Wittgenstein. Pero la totalidad de lo que existe son hechos, y esos hechos son lo que dan sentido al mundo, ¿verdad? Entonces, conocemos el mundo mientras nos hacemos imágenes de los hechos, va a decir Wittgenstein. Conocemos el mundo mientras conocemos los hechos, dicho de otra manera. Si queremos utilizar una expresión de Francis Bacon, conocemos los hechos, conocemos el mundo mientras vamos conociendo las constantes que hay en la naturaleza. Entonces, para conocer si la imagen que nos hacemos de los hechos es verdadera o falsa, debemos compararla con la realidad. Los hechos deben ser comparados, deben ser estrictamente estudiados. Bien, eso por un lado. Después vi que Wittgenstein presenta algunas proposiciones significativas y proposiciones que no tienen ningún significado, que son proposiciones insensatas, ¿verdad? Entonces dice Wittgenstein que la proposición de la lógica y la matemática carecen de sentido. No pueden ser confirmadas ni desconfirmadas por la experiencia. Las proposiciones lógicas y matemáticas no las podemos comprobar empíricamente, va a decir Wittgenstein en otro sentido, en otras palabras. Las proposiciones de las ciencias naturales sí son las significativas, sí son las verdaderas, porque justamente las ciencias naturales sí podemos conocerlas a través de la experiencia. La filosofía, en este sentido, entonces, para Wittgenstein, no es una ciencia natural, ¿verdad? Es simplemente crítica del lenguaje. Esto es, la filosofía es la crítica del lenguaje, es la que va a esclarecer el lenguaje. La filosofía no explica la realidad dicha de otra manera. La filosofía lo único que tiene que hacer es aclarar, hacer entendible el pensamiento, pero no explicar la realidad, no explicar la relación de los hechos, porque está justamente las ciencias naturales
que sí explican qué es el mundo y cómo es el mundo, cómo funciona esta gran máquina donde nosotros vivimos. Esa es la tarea de las ciencias naturales y por eso son significativas, por eso son proposiciones verdaderas, como también pueden ser proposiciones falsas. Aquí me adelanto. Entonces, una proposición filosófica no es ni verdadera ni es falsa. ¿Por qué? Porque no puede ser comprobada en la realidad. Una proposición filosófica es una proposición sin sentido, una proposición insensata, una proposición fuera de todo sentido. Entonces, la mayor parte, dice Wittgenstein, de las proposiciones que se han escrito a lo largo de la historia de la filosofía no son falsas, sino que son radicalmente sin sentido, ¿verdad? Porque justamente no se puede comprobar empíricamente, ¿verdad? No se puede dar respuesta ni constatar su sentido. Entonces, ¿qué debe decir la filosofía? ¿Qué debe decir la filosofía? Y esto a nosotros nos interpela como estudiantes de filosofía, como personas que nos dedicamos al estudio de la filosofía. ¿Qué nosotros debemos decir? Guardar silencio, guardar silencio. Es decir, no hablar de lo que nosotros no conocemos, o como va a decir Wittgenstein, mejor callar de aquello que no se sabe. Entonces la filosofía no debe decir nada. A sus proposiciones, pues, no son ciencias naturales. Lo únicos, las ciencias naturales solamente ellas pueden decir algo de la realidad. Las proposiciones filosóficas, insistimos, carecen de sentido. Lo que está más allá de las ciencias empíricas, lo que está más allá de las ciencias naturales, no son falsas ni verdaderas, son sin sentido, ¿verdad? Y la filosofía, la metafísica, justamente lo que está después de lo físico, de lo concreto, lo que está a mi alcance, no tiene ningún sentido. Por eso podemos parafrasear a Wittgenstein y decir que la metafísica es un enredo lingüístico que nadie entiende, porque es una proposición que no tiene sentido, no tiene una estructura realmente coherente con la realidad. En el joven Wittgenstein, porque hay un segundo Wittgenstein que podemos decir que es el viejo, el joven Wittgenstein sintió en su ser, ¿verdad?, el sentido de la vida como hombre, no como filósofo, como hombre, y la vivió estrechamente en la unidad con la cuestión ética y con la cuestión de Dios. Es decir, cuando Wittgenstein va a la guerra, ¿verdad?, se encuentra en una experiencia límite que se hace preguntar por el sentido de la vida, que se hace preguntar por el sentido de la ética, que se hace preguntar por el sentido de Dios. Y me voy a permitir leer lo que el autor Juan Alfaro recoge de los cuadernos que había escrito Wittgenstein entre 1914 y 1916. Parte con una pregunta, dice así: ¿qué sé yo de Dios y del fin de la vida? Sé que el mundo existe y que en él hay algo problemático que llamamos su sentido. Sé que en este sentido no está dentro del mundo, sino fuera del mundo, fuera de estas relaciones de hechos, que mi voluntad es buena o mala. El sentido de la vida, a saber, es el sentido del mundo, lo que podemos llamar Dios. Rezar es pensar en el sentido de la vida. Eso escribe él el 11 de junio de 1916. Después, en otra parte dice: la solución del problema de la vida se descubre en la desaparición del mismo. Es decir, al descubrirse que tal problema no es problema, lo que mencionábamos recientemente o al inicio, ¿verdad?, que no hay ningún problema filosófico. Y cuando descubrimos esto, eso es descubrir justamente que la vida tiene sentido. Después, más adelante, se cita nuevamente: creer en Dios quiere decir comprender la cuestión del sentido de la vida. Creer en Dios, pues, quiere decir ver que los hechos del mundo no son todo. Creer en Dios quiere decir darse cuenta de que la vida tiene sentido. Que el mundo me ha sido dado equivale a decir que mi voluntad mira hacia el mundo completamente desde fuera,
como a un hecho cumplido. Tenemos pues la sensación de estar dependientes de una voluntad ajena, ¿verdad? Entonces, todo esto nos revela que Wittgenstein entre 1914 y 1916 se plantea por el sentido de la vida, se plantea por el sentido de la ética y por el sentido de Dios. Y dice que estos problemas, ¿verdad?, superan justamente la frontera del mundo. ¿Por qué? Porque son proposiciones filosóficas, no son proposiciones de las ciencias naturales. Entonces, en su Tractatus no encontramos nada de esto, ¿verdad? No encontramos nada de esto. Es mucho más positivista en el segundo Wittgenstein, ¿verdad? Entonces, si la cuestión del hombre, de su vida, del sentido de su existencia, de la ética y de Dios, traspasa la frontera de este mundo, y tienen que quedarse en el campo de lo metafísico, todo intento, por lo tanto, de decir algo de la metafísica es erróneo, ¿verdad? Y aquí hay una cuestión importante, aparece en Wittgenstein la cuestión de lo místico, y lo místico para Wittgenstein no es cómo es el mundo, lo místico para Wittgenstein es lo inexpresable, el mundo es expresable, porque está configurado de hechos, ¿verdad? De hechos concretos que nosotros podemos comprender a través de las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, lo místico no se puede expresar. Hay verdaderamente algo inexpresable, va a decir Wittgenstein. Es decir, hay algo que no puede ser dicho por el lenguaje representativo de los objetos y los hechos del mundo. No se puede pensar sin presupuesto, ¿verdad? Esto es una cuestión importante que nosotros muchas veces recogemos y lo desarrollamos. No podemos hacer filosofía de la nada. No podemos hacer filosofía de la nada. Estamos condicionados por nuestro mundo, por nuestras relaciones interpersonales. No podemos hacer filosofía de la nada. No podemos pensar sin ningún presupuesto. La filosofía, va a decir Wittgenstein, y el autor recoge esto y lo relaciona con Heidegger, va a decir, la filosofía o en la filosofía importa más el preguntar que encontrar respuestas. Importa más buscar el sentido de la vida, el sentido de la ética, el sentido de Dios, más que encontrar qué es el sentido de la vida, qué es el sentido de la ética y qué es el sentido de Dios. Vale más buscar, vale más preguntar que encontrar, que responder, ¿verdad? Wittgenstein sabemos que es un lenguaje, un filósofo del lenguaje, pero ¿qué entiende Wittgenstein por lenguaje? Es justamente la imagen de la realidad. El lenguaje es la totalidad de las proposiciones significativas. Las proposiciones, bien mencionábamos insistentemente, de las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces entramos en una cuestión importante. Las ciencias naturales no pueden preguntarse por el sentido de la vida, no pueden preguntarse por la ética ni por el sentido de Dios. Las ciencias naturales no pueden acercarse a estas cuestiones, porque estas son cuestiones sin sentido, no, no tienen nada que ver con la realidad del mundo, no tienen nada que ver con lo que es y cómo es el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con la filosofía en este autor, en Wittgenstein? Reduce a las ciencias naturales, ¿verdad? Y por lo tanto, tampoco la filosofía puede decir en qué consiste el sentido de la vida. Pero entonces, Wittgenstein presenta esto como algo radical, como algo estricto, porque Wittgenstein es un pensador positivista, un pensador que no se desarrolla o no desarrolla sus pensamientos conforme a lo metaempírico, conforme a lo metafísico, sino que se centra exclusivamente en las ciencias experimentales, ¿verdad? Es un pensador positivista que considera que conocemos hechos, fenómenos
y no conocemos lo que está detrás de los fenómenos, detrás de los hechos. Con palabra de Kant, no conocemos el nuómeno, ¿verdad? Entonces, la palabra Dios en Wittgenstein, específicamente en sus cuadernos, aparece muchísimas veces, repetidas veces, ¿verdad? Y siempre está en conexión con la vida, siempre está en conexión con la ética. En un momento dado, Wittgenstein va a decir que Dios es la conciencia, ¿verdad?, de la voz, o la voz de la conciencia es Dios. Eh, Dios está fuera del mundo, va a decir Wittgenstein. Dios no se revela en el mundo, va a decir Wittgenstein. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Wittgenstein cuando habla de que Dios no se revela en el mundo? Que Dios no puede ser demostrado en este mundo. Dios no puede ser demostrado en este mundo. No podemos acceder a Dios en este mundo. Las ciencias naturales no pueden explicar a Dios, porque Dios está fuera del mundo, no se revela en el mundo. Hay que aclarar una cuestión. Wittgenstein no es un pensador ateo, ni tampoco es un pensador cristiano. Wittgenstein no le interesa, o a Wittgenstein no le interesa la cuestión de Dios. No le interesa. Lo dejan suspenso, lo dejan suspenso. No niega la existencia de Dios. Wittgenstein no niega la existencia de Dios. Y ante la cuestión de Dios, no se pronuncia ni a favor ni en contra, y eso lo desarrolla él en el Tractatus, ¿verdad? Calla, guarda silencio. Y lo único que tiene que hacer es eso, guardar silencio, porque excede al lenguaje, ¿verdad? Porque el lenguaje justamente tiene límites, y el límite del lenguaje es el límite del mundo. No podemos traspasar, no podemos traspasar. Entonces, es complicado hablar en Wittgenstein del sentido de la vida, es complicado hablar en Wittgenstein del sentido de la ética, es complicado también hablar en Wittgenstein del sentido de Dios, porque justamente estos son proposiciones no significativas, proposiciones sin sentido, proposiciones del cual nosotros debemos callar, no debemos decir nada. Entonces, si nosotros consideramos la filosofía de Wittgenstein en su totalidad, como bien mencioné, no puede ser considerada una filosofía teísta, ni tampoco puede ser considerada una filosofía teísta. Lo más exacto que nosotros podemos decir de la filosofía de Wittgenstein, específicamente ante la cuestión de Dios, es que se deja en paréntesis. Nosotros no podemos penetrar. Ahora bien, esto es así, a grandes rasgos, la exposición sobre Wittgenstein. Ahora bien, Wittgenstein lo que hace es un estudio estricto del lenguaje, y lo hace perfectamente, pero él tampoco hace crítica de su filosofía. Él no se hace una autocrítica, por decirlo de esa manera. Si se hacía esa autocrítica, podría darse lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Encontrar el sentido de la vida y hablar justamente de la validez de la existencia humana, y de aquí partir a la existencia de Dios y su sentido para nosotros. Wittgenstein no encontramos nada de esto en él. Y referente a la cuestión cuando Wittgenstein dice que Dios no se revela en el mundo, y por lo tanto no podemos nosotros plantearnos la pregunta sobre la existencia de Dios en el mundo, y que los hechos que se relacionan y que las ciencias naturales no pueden demostrar la existencia de Dios, nosotros respondemos que justamente sí, a partir de los hechos podemos nosotros conocer la existencia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Tomás de Aquino trata sobre la demostrabilidad de la existencia de Dios, se remite a un texto bíblico, la carta a los Romanos, en capítulo 1, versículo 20, donde justamente podemos nosotros conocer algo de Dios a partir
de lo visible creado. Podemos conocer lo invisible de Dios a partir de lo visible, a partir de los hechos que están aquí en el mundo. Y por eso Tomás Aquino, cuando escribe sobre la demostrabilidad de Dios, habla justamente de que partimos de la realidad para conocer a Dios, ¿verdad? Partimos de los hechos concretos, partimos de los seres, partimos justamente de nuestra existencia en este mundo para conocer la existencia. Esta es la crítica que le hacemos a Wittgenstein, ¿verdad? Lo que hace Wittgenstein es reducir todo el lenguaje filosófico a las ciencias naturales, y eso no se puede hacer, consideramos nosotros, ¿verdad? Porque eso sería reducir toda la metodología de todos los conocimientos científicos a uno solo, a uno solo. Y el ser humano no es solo y estrictamente un ser del lenguaje, no es solo y estrictamente un ser empírico. El ser humano es un ser metafísico que va a ir y que quiere trascender justamente para que en esta trascendencia encontrar el sentido de su existencia, ¿verdad? Esta cuestión nosotros le podemos responder a Wittgenstein. Entonces, solamente esto quería un poco comentar, mencionar y dejar un espacio entonces ahora para algunas preguntas, algunas reflexiones que podamos hacer. Entonces, muchísimas gracias por la atención y ahora pasamos al segundo momento de las preguntas, respuestas, opiniones y reflexiones sobre lo que hemos leído. Muy bien, excelente, Víctor. Wittgenstein, junto con Kant, probablemente sean los autores un poco oscuros, por utilizar ese calificativo, ¿verdad? Eh, Realmente son autores que si uno los lee, encuentran mucha dificultad para entender lo que estaban pensando. No obstante, son autores extraordinarios que lograron de alguna manera sentar bases para corrientes enteras, como el caso de Wittgenstein, el mismo Camber, el Círculo de Viena. Eh, yo quisiera ceder la palabra, después quisiera hacer un comentario. No sé si alguien tiene una consulta, Víctor, referente al pensamiento de Wittgenstein, eh, o referente a la ponencia o algún comentario. Ahora abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Bien, voy a iniciar yo, Víctor. Este, yo creo que Wittgenstein, o mejor dicho, para entender a Wittgenstein, yo creo, Víctor, hay que de alguna manera entender un poco el círculo de Viena o el atomismo lógico del lenguaje, que es un poco un neopositivismo o neopositivismo lógico del lenguaje, un nuevo positivismo que justamente se planteaba esta cuestión de qué es ciencia y qué no es ciencia, o en otras palabras, qué es ciencia y qué es pseudociencia, falsa ciencia. Eh, yo creo que en el fondo podríamos encontrar un poco este análisis del padre Alfaro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene sentido y qué no tiene sentido? Porque recordemos que el Círculo de Viena, que tiene como base el pensamiento de Wittgenstein, solamente tiene sentido las proposiciones. Y entiéndase proposiciones como una oración que puede ser demostrada o aprobada o desaprobada, demostrada o no demostrada. Solamente tiene sentido, digamos, las proposiciones significativas que tienen sentido, es decir, que pueden ser probadas, digamos, por el crisol científico. Entonces,
el Círculo de Viena se planteaba esta cuestión: ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? Y justamente dentro de la categoría científica no entraba la teología ni la filosofía. No entraba la teología, ¿verdad? Porque su objeto de estudio no podía ser, digamos, una proposición significativa. O sea, la cuestión de Dios no tiene sentido en estos términos, no tiene sentido. Entonces, nos encontramos eh, ante un gran desafío, ante un gran problema, porque realmente el Círculo de Viena tiene una gran influencia en los conocimientos científicos, ¿verdad? Menos mal aparece un Karl Popper después, digamos, para meter en conflicto al Círculo de Viena, ¿verdad? Para cuestionar al Círculo de Viena. Yo no sé si el padre Alfaro introduce el pensamiento de Popper, pero realmente yo creo, Víctor, que esta influencia del Círculo de Viena en las academias se manifiesta fuertemente porque en nuestras academias, y yo creo que opinen un poco sobre eso, Víctor, el sentido de la universidad, vinculando con las academias y la universidad, no se hace esta cuestión o sea, ya nadie se pregunta la cuestión de Dios, la cuestión del sentido, es más, la cuestión de los valores, la cuestión de la ética, la cuestión del sentido de los fundamentos, porque hay una fuerte impronta positivista o neopositivista, y en este sentido, el Círculo de Viena, siguiendo al primer o al joven Wittgenstein, está muy presente en nuestras universidades. Yo me gustaría un poco, Víctor, que si puede hacer un análisis sobre en qué medida se aborda la cuestión de Dios en las academias universitarias, siendo que cuando se origina la universidad, nace justamente con esta cuestión, ¿verdad? La universalidad de la verdad, la universalidad de los valores, la búsqueda de la verdad y de los saberes, como es, absolutos, la búsqueda de Dios. Entonces, en nuestro afán de explicar, digamos, lo que solamente tiene sentido en términos positivistas, nos olvidamos de las cuestiones centrales, de los fundamentos mismos, ¿verdad? Entonces, como que estamos hablando todo al pedo porque nos vamos a la cuestión central de los fundamentos. La gente no quiere oír a los fundamentos. Cuando se va a discutir las cuestiones centrales que atañen a la existencia humana ahora, como por ejemplo el aborto, la cuestión ética, la cuestión del fundamento, la gente no va a los fundamentos. No quiere saber nada de los fundamentos porque sabe que ahí se va a encontrar con la verdad. Se va a encontrar ahí con un fundamento sólido, sobre un principio, sobre un criterio ¿cómo es? Que nos va a mostrar lo que está bien, lo que está mal. Entonces, esta influencia del Círculo de Viena yo veo mucho en nuestras academias, porque ya no podemos, no tiene sentido luego hablar de los fundamentos, porque es una proposición asignificativa, dirán muchos, ¿verdad? Se apela mucho de manera inconsciente en, a Wittgenstein y al Círculo de Viena para invalidar, digamos, las cuestiones centrales que hacen a los fundamentos. Entonces, Víctor, yo animaría un poco, te desafiaría un poco a hacer un análisis de la ausencia del análisis que en las academias y en nuestras iglesias también, ¿verdad? En nuestras iglesias, en nuestra pastoral, de esta cuestión central sobre los fundamentos. Muy bien. Sinceramente, las universidades, para mí, han dejado de hablar de Dios. A la universidad ya no le interesa la cuestión de Dios, por varios motivos. Pero vamos a, como siempre digo, hacer un ejercicio, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de filosofía, tenemos que hablar de tres objetos de la filosofía o tres cuestiones que la filosofía trata, que estudia,
que trata de comprender la cuestión de Dios, la cuestión del hombre y la cuestión del mundo. Estas tres cuestiones, desde que nació la filosofía, está en la filosofía. Negar una de estas cuestiones a la filosofía es un error gravísimo. Entonces, el error gravísimo de la universidad hoy es negarse a hablar de Dios. Las universidades no hablan de Dios. Yo podría decir que el hombre actual huye de Dios porque el hombre actual huye de la verdad y Dios es la verdad. Entonces, las universidades se han desentendido de la verdad, se han desentendido de Dios. Yo recuerdo una conferencia del maestro Telechea cuando justamente la Universidad Católica, la Facultad de Filosofía, organizó una serie de conferencias en torno al pensamiento actual y al pensamiento de Dios, ¿verdad? Y en la intervención del maestro, cuando comenzó su ponencia, se sorprendió y dijo, sorprende ver en la universidad a muchas personas que quieran escuchar algo sobre Dios. Él habló aquella vez de la cuestión de Dios en Sartre, creo que yo, si no me equivoco, ¿verdad? Repleto el salón auditorio dedicado al maestro Adriano, ¿verdad? Las universidades tienen que buscar nuevamente esta cuestión, digo yo, ¿verdad? Tienen que ir a los fundamentos últimos de la realidad. Bueno, y esto se hace con filosofía. No se hace con ciencias naturales, se hace con filosofía. Uno tiene que apostar por la filosofía, porque apostar por la filosofía es apostar por la razón, va a decir el maestro Mario Ramos Reyes. Entonces, aquí tenemos una cuestión importante. Las universidades han dejado de apostar por Dios, han dejado de apostar por la verdad, han dejado de apostar por la razón. Podríamos decir que la filosofía, que las universidades están en un estado de negación constante de la vida, del mundo y de Dios. Y esto viene por influencia de Nietzsche y por influencia de Marx. ¿Qué pasa en las universidades paraguayas? El marxismo penetró completamente. ¿Y qué quiere hacer el marxismo, el comunismo? Apartar a Dios justamente del pensamiento y de la vida del hombre. Y lo está logrando. Lo está logrando. Entonces, si nosotros desechamos la piedra angular, ciertamente podemos construir una sociedad. Pero en esta construcción de la sociedad, vamos a construir la sociedad contra el hombre. Seremos lo que Thomas Hobbes decía ya en la modernidad, lobos para otro hombre. Porque justamente el fundamento de nuestra moral, que es Dios, el fundamento de nuestra justicia, de nuestro bien, que es Dios, que es la verdad, nosotros desechamos. Y nosotros somos los arquitectos de la sociedad. Y nosotros los arquitectos desechamos, o la mayoría de los arquitectos desechan. Entonces, la sociedad volverá a encauzar, volverá a caminar por el sendero de la verdad cuando nuevamente empieza a preguntarse por la cuestión de Dios. Entonces, por ahí tenemos que apostar nosotros, preguntarnos por la cuestión de Dios. Y más que nada tenemos que hablar sobre la demostrabilidad de la existencia de Dios. Tenemos que dar argumentos de que Dios existe. Tenemos que dar argumentos de que nuestra vida es digna. Tenemos que dar argumentos que hay vida desde el momento de la concepción. Tenemos que dar argumentos racionales que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Aunque parezca así un poco tonto, absurdo decirlo, pero tenemos que decirlo ahora con mucha más razón, ¿verdad? Entonces, las universidades han perdido su razón de ser. La universidad han perdido su razón de ser, ya no buscan la universalidad. Lo que las universidades actuales hacen es lo siguiente: asocian hechos e interpretan hechos. No buscan el fundamento último de la realidad. Lo que nosotros tenemos que procurar es justamente de estos espacios buscar los principios, buscar los fundamentos.
Y como diría Gómez Dávila, un gran pensador, la idea de la muerte de Dios es interesante, pero no afecta en nada a Dios. En un mundo positivista, como mencionaste, Ignacio, Dios está muerto, no se da. Es lo que decía Augusto Conte. Hemos alcanzado el estadio positivo, el estadio estrictamente racional, donde lo místico, donde lo misterioso no tiene lugar. Ya hemos pasado el estadio metafísico y, por supuesto, el estadio mitológico. Lo que se tiene que hacer es explicar todo racionalmente y aquello que no se puede explicar racionalmente, desechar. Y aquí nosotros entramos nuevamente. Hay cuestiones que no se pueden explicar en la totalidad desde la razón, la vida misma. Hay cuestiones de la vida que no podemos explicarlo todo desde la razón. Y con más razón, tenemos que explicar desde la razón, valga la redundancia, que Dios existe. En un mundo dominado por el ateísmo, en un mundo dominado por el agnosticismo, que es una manera de ateísmo, en un mundo dominado por el indiferentismo, que es una forma de ateísmo, tenemos que nosotros dar razones de la existencia de Dios. Sabemos que la verdad se impone por sí misma, pero nosotros también somos diáconos, por decirlo de esa manera, servidores de la verdad. Y en este servicio de la verdad nosotros tenemos que procurar demostrar la verdad principal, que Dios existe, y después las demás verdades, ¿verdad? Pero, repito, el hombre actual huye de Dios, se esconde de Dios, ¿verdad? Como aquella imagen bíblica en el Génesis, cuando el hombre pecó, cuando comieron la fruta prohibida y se dieron cuenta de su desnudez, cuando Dios le llamó, se escondieron, ¿verdad? Entonces hoy día sí estamos, ¿verdad? Estamos escondidos de Dios, huimos de Dios porque tenemos miedo de la verdad. Ya no queremos vivir en la verdad. Ya no queremos vivir en la verdad. Entonces nosotros tenemos que procurar eh, ser, con expresiones bíblicas, esa sal y esa luz, ¿verdad? Para que justamente el sentido de la verdad reviva, reviva. Eso es lo que puedo decir, Ignacio, ¿verdad? Excelente, Víctor. Muy interesante la reflexión. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andamos? Hola, Víctor. Muy bien, Julio. Adelante, Julio. Y lo que quería aportar nomás que el hombre actual, hablando del hombre actual, el hombre actual pareciera ser que persigue una libertad, pero esa libertad es una libertad equivocada, equivocada del momento que eh, le, le- está ausente Dios en nuestra vida. Yo creo que esa es una equivocación de la actualidad y está ausente en nuestras vidas porque nosotros mismos nos alejamos de Él. Hace rato ya venimos alejándonos de Dios, de toda moral que nosotros encontramos en la Escritura, ¿verdad? Entonces queremos armar nosotros nuestra libertad y esa libertad nos conduce eh, hacia un lado erróneo. Antes, muy bien, Julio. Yo solamente quisiera comentar, yo creo que este proceso de quitarle a Dios de la vida del hombre o alejar al hombre de Dios, se da un poco a nivel general, ¿verdad? A nivel social y poco a poco nos va introduciéndonos a nivel individual, ¿verdad? Y hablo por mí mismo, ¿verdad? Pero leía nada más, no hace mucho, un artículo de cómo en las escuelas, antes se leía la Biblia, por ejemplo. Yo recuerdo, hay escuelas que no son justamente católicas, pero son laicas, pero como estamos permeados profundamente, gracias a Dios, digamos, por esta estructura, por este origen
por nuestro origen mismo del cristianismo, por nuestra identidad católica, digamos, en nuestras escuelas se leía la Biblia y poco a poco había crucifijos o alusiones a algún santo, a alguna santa de nuestra iglesia, ¿verdad? Que nos dan ejemplo de buen obrar. Y lo mismo se traslada, digamos, a la escuela del mundo. Recuerdo muy bien si mal no recuerdo, era una senadora americana, no recuerdo con precisión, pero creo que es una diputada o senadora americana que pedía que se vuelva a leer la Biblia en las escuelas. Porque ¿qué es lo que enseña la Biblia al fin y al cabo? Una lectura sobre el buen vivir, sobre el sentido del buen vivir. Al menos como enseñanza, ¿verdad? Entonces hay un proceso, digamos, de exiliar a Dios de la vida del hombre a nivel macro, y poco a poco eso nos permea a nivel individual porque estamos en un mundo y el mundo nos condiciona, nos presiona y terminamos cediendo muchas veces, ¿verdad? Solamente aludiendo a lo que mencionaba Julio. No sé si alguien más quiere Hola, ir. Sí, ¿me Marce. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos, te Marce. escuchamos. Sí, muy interesante la propuesta y el tema. Eh, yo creo que, Víctor, ese primer día en lo que fuiste desarrollando, ¿no? Porque él pasa del primer día y entra en una fase más de conciencia, digamos, ¿no? A partir de crisis existenciales suyas. Y que esta proposición que vos me dijiste y que pertenece al autor citado, de lo que uno no sabe, es mejor Marce, callarse. Marce, se te escucha entrecortado, Marce. No sé si quieres salir y entrar otra vez. Bueno, a ver, ¿Dónde está el señor Marcelino? ¿En el interior? El Fray Marcelino es párroco de la parroquia de Barotú, de Villarrica. Ah, qué bueno. Él, él Qué es bien. franciscano y es vicepresidente de la Asociación de Filosofía Cristiana. Es, Ah, es filósofo, bueno, es sacerdote, fraile franciscano. ya me Eh, parecía. Sí, conoce mucho también, igual que sí, ustedes. sí, sí. El fray tiene base muy sólida en filosofía, teología. Es una persona de mucha lectura eh, y mucha experiencia también. Ya, Está en las gracias. universidades católicas. Ah, qué bueno. Te escuchamos, hola, Fray. hola. Ahí me escuchan. Bueno, Sí, ahora sí. decía que es muy interesante esta proposición del autor de lo que uno no sabe es mejor callarse, dice, ¿no? Entonces, acallaríamos la fibra más íntima del hombre porque a la par como se fue desarrollándose todo el tema de la economía, la organización social, la política, desde la era de la caverna, lo primero que estrechó a la humanidad ha sido eh, el sentimiento de la protección, de la búsqueda de la ayuda, del amor, y que naturalmente hoy en día queda eso en los vínculos, ¿no? Esto de en los vínculos entre eh, las personas amadas, los hijos, los amigos, ¿no?
Y después vienen estos macro, ¿no? Que hace a la filosofía, a la poesía, a la literatura. eh, y es interesante esto porque inmediatamente después de que el autor esto proclama, ¿no? Esta sentencia, ese silencio produjo un estruendo grandioso en los cielos y sobre la tierra en las dos guerras mundiales. Y toda la fuerza científica fue en contra del hombre. ¿Eh? Por eso tienen razón cuando estos pensadores dicen, en último término, cuando vamos en contra de Dios, nos estamos yendo con toda nuestra fuerza científica, nuestro poder económico, nuestro poder político en contra del mismo hombre. Porque, así como dijo Víctor, ¿a quién yo voy a ver cuando me sitúo ante ustedes? ¿Qué voy a ver? ¿Rostros? No, yo voy a ver lobos. En esta famosa expresión de Homo homini lupus, que es una expresión del antiquísimo Plauto, que es uno de los poetas, ¿no? eh, romano y que lo recupera Tomás Hobbes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el hombre es una criatura egoísta, ¿sí? Es que no trasciende, es una criatura egoísta, agresiva. Le cuesta relacionarse si no es con su horda y con su grupo. Fijémonos nomás en nuestros políticos, es una horda de ladrones que están allí apoltronados y están asegurando ellos su puchero y después nos dicen que esto es una democracia, estamos votando. No votamos nada, no es una democracia, ¿no? Y entonces, eh, frente a esto, por ejemplo, ¿cómo se va a desarrollar las teorías o las ciencias jurídicas si es que acallamos aquí ciertas realidades que aparentemente es irracional para los positivistas? Porque el egoísmo es irracional y la agresividad es irracional y muchas veces no se ve del todo. Primero te van embaucando y después uno lo que ve es el producto final, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido me parece que estos temas ya están como medios en desfase. Ellos han entrado en una especie de oscurantismo y muchos en la universidad no se dan cuenta que este discurso es oscurantismo puro. O si no, no se podría desarrollar hoy en día, como ya les dije a ustedes, el tema de eh, del, la ciencia jurídica como para poder ponerle una especie de contención al ejercicio del poder, ¿no? Por dar un ejemplo, eh, se exacerba el tema de la supuesta libertad. Aquello no es una libertad. Nosotros estamos condicionados no solo por nuestra herencia fisiológica, familiar, cultural, sino que nos condiciona el mismo poder desde arriba, ¿no? Y hay una serie de entramados de poderes. El teléfono celular puede ser un medio de emancipación, pero también puede ser un medio en donde la persona queda enteramente aprisionada y de ahí no puede salir. Y eso está aconteciendo hoy en día con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Eh, yo le decía la vez pasada a los que regentean la universidad, me preocupa mucho el nombre que conlleva nuestra institución, es decir, Universitas Universal, pero todo el mundo se enojan cuando les decís, tenés que leer estos dos libros en mi materia. Y cuando yo estudié, no nos quejábamos leer dos libros en una materia y después te viene otra materia y te tiraba otro libro, tenía que resumir. No, no, hoy en día, entonces le digo, es nominal el tema de la universidad. Y encima te dicen toda esa gente que están sentada ahí escuchando y que saben más que vos. La vez pasada le dije justamente a mis alumnos, según los estudios, los últimos estudios, para mi generación, la atención es de 7 minutos. Para la generación de ustedes, la atención es de 0,75 minutos, porque el TikTok vino a destruir y a matar, ¿no?
toda esta pseudo discurso de la libertad, yo soy libre, la casuística, ¿no? Eh, y, y cuando aparecen estos discursos así de que hay una verdad, no me acuerdo ahora el nombre de la película, pero era, el autor estaba representando al Senado estadounidense, entonces viene una persona y le plantea y le dice, eh, mire que esto es la verdad, y sale y dice el político, senador, la verdad a nadie le interesa y la verdad no aglutina gente. Nosotros necesitamos un pueblo, ¿eh?, que esté en favor de nuestro proyecto. Y es interesantísimo, y eso es justamente, ¿a quién les interesa la verdad? La verdad de lo más mínimo, ¿no? Y después la verdad es última de la existencia, ¿no? Entonces se apela y se dice, ah, yo soy libre y yo tengo la verdad y tengo mi discurso. Y cuando uno escucha los discursos, esto medio armado, solo repite una cultura ya impuesta, elaborada, en donde otros te han pensado y te han dicho cómo tenés que decir y cómo tenés que influir, ¿no? Porque tenés que ser una especie de influencer, ¿no? Y los que reman contracorriente quedan como una especie de tildado de ultraconservadores, gente que están en la caverna y no se dan cuenta aquellos que están en el fango, ¿no? Por eso hoy en día, si es que uno se sitúa ante nuestra realidad, ante nuestra cultura, la panorámica es muy, muy, muy oscura, ¿no? Eh, y esto, la filosofía es un medio como para ir entrando, ¿no?, como flashes de luces y empezar como a cuestionar situaciones ya dadas, ¿no? En ese sentido es muy interesante, Víctor, tu exposición, así que gracias. ¿Se Excelente, Fray. escuchó, Ignacio? Sí, sí, excelente. Muy bien el análisis y la reflexión. Porque al fin y al cabo, estas charlas tienen esta finalidad, ¿verdad? Aplicar a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida cristiana, eh, porque estamos en esta realidad y somos parte de esta realidad y nos condiciona y nos influencia esta realidad sin Dios. Y nosotros estamos aquí. Ahí estamos ahora tratando un poco de declarar la guerra, ¿verdad? Como diría un maestro, ¿no? Ser herejes, pero herejes de este sistema decadente, mediocre, y para colmo antirreligioso, ¿verdad? Que nos califican ¿cómo se llama? Oscurantista, ¿verdad? Supuestamente Ñandezna es la anticientífico, ¿verdad? Cuando en realidad es totalmente al revés. Ellos, esta nueva generación, ellos son anticientíficos. No les gusta la ciencia, no les gusta lo metafísico, los fundamentos. Realmente ellos son los anticientíficos. Eh, Estamos en un mundo donde tenemos que explicar lo obvio, ¿verdad? Tenemos que explicar lo obvio. ¿Quién es un varón? ¿Quién es una mujer? ¿Qué es un ser humano? Y cuestiones muy básicas, ¿verdad? Doña Andesina, la oscurantista, ¿verdad? Nosotros los que creemos todavía en el Dios revelado por Jesucristo, nosotros somos retrógrados, nosotros somos anticientíficos, ¿verdad? Totalmente irónico y hasta estúpido, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien más quiere No importa comentar, que preguntar. rememos, sí, Adelante, por ahí María no Daniela. importa no importa que seamos cavernícolas o rememos contra la corriente, no nos dejemos llevar por el mundo, ¿verdad? Mantengamos nuestra postura y bueno, y con respecto a lo que estaba diciendo el señor Marcelino, el país, Marcelino, desde las escuelas, colegios y también en la universidad ya no usan libros o usan
en la universidad usan libros y yo no sé si desarrollan todo el contenido del libro. Yo fui a la católica y yo le decía a mis hijas, ahora cuando llegues a la facultad, ahí no estás acostumbrada a los libros y ahí vas a ver lo que son los libros. Pero yo veo que es todo muy light. Inclusive mi hija que está haciendo diplomacia, segundo año, siguen con las clases virtuales. Y hasta en la guardería, niños de 3 años están teniendo presencial y ellos siguen con lo virtual. Para mí eso es una vergüenza. Ujú. No sé si tiene algo que ver, ¿verdad? Es hablando Yo de la creo que mediocridad nada más. tiene todo que ver, la verdad, porque justamente ahí está el positivismo y está el capitalismo de por medio. Ahora se piensa en el bolsillo, ahora sale más barato la clase virtual que Eso una yo clase dije, presencial. Ignacio. Y no Eso yo importa si aprende, si se aprende o no, es secundario. Se perdió el sentido de la así mismo. universidad totalmente. Y yo le digo a mi hija, ¿por qué no reclaman? Y ella también por lo visto es cómoda, le es más fácil. Una vez a la semana ahora están teniendo presencial, una vez. Y después tienen virtual si es que tienen o algo así. Y yo le digo, en mi época nosotros íbamos y reclamábamos, nos íbamos, zapateábamos, hacíamos, no tenés un delegado de curso, qué sé yo, háganse sentir, no puede ser. Y es todo un tema porque uno está pagando y sí, es más fácil el virtual que el presencial, no sé, y también son cómodos los profesores, mucha comodidad de parte de los profesores. Marcelino, Sí, sucede que ya hay toda una cultura, más bien en la educación entró la cultura del descarte y del menor esfuerzo. Yo estoy enseñando y a mí me toca 2 horas reloj y se quejan los alumnos porque le meto y estoy ahí. Entonces le digo simplemente, no, yo soy un empleado. Me dijeron de la secretaría que tiene que ser de 20 a 22 horas. No, porque nuestro colectivo, ¿no? Una serie de elementos y de situaciones que antiguamente, en el siglo pasado, el tema cómo vas a volverte lo solucionabas vos, eso no es problema del docente, ¿no? Eh, pero hay una serie fue entrando como una especie de unos condicionantes para rebajar. Y si es el resumen, el esquema de ese resumen es mejor y decime luego la palabrita que va a salir en el examen. Eh, no se busca ser universitario y por eso a mí me apena mucho. eh, la Universidad Nacional está completamente politizada, la Universidad Católica la misma cosa, en el sentido más bien es más expeditivo, se está volviendo una especie de... porque ya se llevan con tal, total, están pagando su cuota. Y, y es una pena porque a mí una pena que tiene una relación después con la realidad, porque vos vas a alargar a monos con navaja en la sociedad. Si es un contador, te puede hacer un desfalco en tu empresa. Si es un médico, te puede cortar la pierna equivocada, ¿no? Entonces es todo un tema. Estas cuestiones así que son así casuísticas y parece ser que no tienen mucha... la gente que están estudiando diplomacia, se supone que son los que se van a poner ahí a dialogar con los países, con las otras naciones y ellos no pasan a 1000 por hora, ¿no? Entonces, esto va a tener consecuencias. No es que no va a tener consecuencia, va a tener consecuencia, ¿no? Eh, por algo los países serios meten en una especie eh, de un maratón de capacitación real a su gente y a sus diplomáticos y a los que tienen que encargarse de situaciones serias porque, o si no, te pasan encima, ¿no?
Y él en Xinjiang entró mucho en la universidad en Xinjiang, ¿para qué le voy a exigir tanto, anga? ¿No? Para mí es una pena en ese sentido. Bueno, todo tiene que ver con todo, decía Cristina Kirchner, y ella había mandado matar al Nisman. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere hacer su aporte, comentario, pregunta, experiencia. El sentido de la vida. Va el sentido del con la vida ya. Ignacio, Sí, conforme a lo que mencionaba recientemente, hay también una cuestión que se da en la posmodernidad. El tema de la posverdad, propiamente, ¿verdad? Ya no existe una verdad objetiva, lo que existe son opiniones, ¿verdad? La opinología, como dirían los autores, ¿verdad? Pero también la posmodernidad ha, ha acentuado el sentimentalismo. Y eso se traslada en los colegios, ¿verdad? En los colegios no importa si el niño aprende o no, el joven o el adolescente se aprende o no. Lo que importa es que esté bien, que se sienta feliz, que no sufra, ¿verdad? Que no se estrese. Por eso no hay que darle tarea para la casa, no hay que darle, eh, para no hablar del libro, folleto de 10 15 páginas para que lea esto en la casa. No, no tiene que estresarse. No importa la razón, lo que importa es la emoción, qué tal se siente uno, si se siente cómodo, a gusto, tiene que ser feliz, ¿verdad? Pero una feliz superficial, ¿verdad? Esa es una cuestión, ¿verdad? Y eso después se traslada a la universidad, ¿verdad? Y Marcelino da el ejemplo, ¿verdad? Y también la señora Leónida, ¿verdad? No hay presencialidad, quieren retirarse temprano, se quejan porque le da un libro, 2 libros para leer, ¿verdad? Entonces, estamos en el mundo del emotivismo, ¿verdad? Y Ashinyaran ahora tiene que estar bien, no puede sufrir, si no se va a frustrar, ¿verdad? Son cuestiones que en el colegio se está dando, ¿verdad? Los chicos hoy no pueden escribir 10 líneas, vos le pedís reflexionar sobre, qué sé yo, causa de la Revolución Francesa, por poner un ejemplo nomás, en 10 líneas, no te reflexionan en 10 líneas, ¿verdad? No hay vocabulario porque no leen. Corregir los libros, corregir los cuadernos llenos en falta de tildes, porque no leen, ¿verdad? Entonces en el colegio ya a los niños, a los jóvenes, se les está desgarrando de su verdadero sentido de ser. Estudiar, estudiar y estudiar. Te guste o no te guste, pegan de obligación, ¿verdad? Pero ahora papá y mamá también es muy permisivo. Si su hijo se aplaza, se va a atacar al profesor. ¿Por qué se aplazó? Mi hijo no se puede aplazar a mi hijo. Estamos en la deriva, un murirí guarará del colegio. No se puede así. La verdad que así es difícil formar ciudadanos de bien. Ya debo ir, ¿verdad? Que esta vez es que hago la mitad, los problemas, ¿verdad? En casa. Eso nomás quería comentar, aparte de lo que comentaron, ¿verdad? Ya no existe el estudio, ya no existe la razón, lo que existe es el emotivismo. Tiene que estar bien, no puede estresarse. Eso se da. Y como se comentó en un momento, pasa que no, el padre no se tiene que enojar para que no le saque del colegio, porque es un negocio. Uh-huh. Colegio, escuela, colegio, universidad son negocios. No se busca la excelencia, no se busca enseñar, instruir. Es un negocio. Eso es lo que pasa. Como diría, como diría Santo Tomás de Aquino, no existe el error absoluto. Y venga de donde venga, una opinión, una verdad del Espíritu Santo viene. Escribe Marx, ¿verdad? Y dice que el capitalismo, todo lo que ha tocado, ha convertido en dinero, ¿verdad? Las vocaciones. Uno, ¿por qué quiere ser médico? ¿Porque quiere salvar vida? No, porque quiere tener mucho dinero.
¿Uno por qué quiere ser abogado? ¿Por qué? Porque quiere estar al servicio de la justicia, del bien. No, porque quiere tener mucho trabajo para tener mucho dinero, ¿verdad? Eh, no sé, ¿verdad? Quizás en los seminarios muchos se van para ser sacerdotes, pero ¿por qué se van para ser sacerdotes? Porque tienen la vocación de ser país. Quizás muchas veces se van por la comodidad que te ofrece el seminario y por la comodidad que te ofrece, en cierta medida, el sacerdocio. Sabemos bien que no hay comodidad, ahora tienen que estar de aquí para allá, pero esa idea muchos tienen. Eso se daba antes, ¿verdad? Que venían del interior para estudiar en el seminario 4 años, estudiaban, profesor de filosofía salían, utilizaban, ¿verdad? Entonces todo lo que toca el capitalismo lo convierte en dinero, ya no hay vocación. Y eso es lo que pasa, señor Leónidas, ¿verdad? El negocio en los colegios, ¿verdad? Tiene que estar bien el chico, porque si no le va a sacar a su hijo, si es que se le exige para estudiar, entonces una cuota menos. Así mismo. Hay una, adelante Edgar, después, adelante Edgar. Muy buenas noches, muchas gracias Ignacio, un gusto para todos los presentes. Nada más quería compartir también algunas ideas respecto a educación, ¿verdad? Normalmente escuchamos, y eso resuena fuerte, hay crisis en educación. Nos interpela bastante el término crisis en educación, pero cuando decimos eso, ¿dónde notamos la crisis? Notamos una crisis en el sistema, notamos crisis en el docente, en la pedagogía, en la parte administrativa. Es un mundo muy amplio, ¿verdad? Como para ir determinando. Y si nos enfocamos netamente en una cuestión pedagógica, cuando el docente quiere, vamos a decir, apretar, ya sea con los contenidos y con los horarios y demás cosas, hay un reacio, vamos a decirle, porque el profesor este es muy riguroso, porque el profesor este es muy, muy exigente, entonces ya hay una mala imagen luego de ese profesor, ¿verdad? Más bien, ese profesor calidad que te da poco trabajo, que te da poca lectura, él lo queremos todos, ¿verdad? Pero si nos enfocamos en esa premisa nada más, ahí nos damos cuenta de que eh, hay una amplitud en cuanto a considerar crisis educativa. Y cuando hablamos de una educación, siempre nos interpela también la educación que da una institución que es la fundamental, ¿verdad? La institución familiar. Y hoy por hoy vemos que la institución familiar con la institución educativa está no pudiendo trabajar en coordinación. ¿Por qué? Porque yo, padre, vamos a suponer, veo una institución X en donde, bueno, se adecua a mi finalidad, a mi gusto, a la forma que yo concibo el mundo. Le mando ahí a mi hijo, bueno, confío a la institución, mi hijo, pero hay una cuestión en donde el docente ya empieza a apretar y va el padre o la mamá y le desacredita a la institución, le desacredita al docente y desacredita toda formación que se está recibiendo. Entonces ahí no hay una configuración total y plena. Esa institución familiar y esa institución educativa no pueden vincularse con fuerza. Ese trabajo en conjunto se visualiza que está flojeando, por decirlo nada más. Y cuando hablamos de crisis educativa, es tan complejo porque abarca mucho la educación. Hay muchísimas aristas. Y decir por decir nada más a veces cuesta, ¿verdad? Y por otro lado también,
cuando hablamos de educación, siempre dialogamos esto y bastante, que necesita de un enfoque antropológico, ¿verdad? Una mirada, un norte, una propuesta. Pero hoy por hoy notamos desviaciones en eso, ¿verdad? Entonces, nada más compartir esta apreciación. Gracias, Ignacio. Muy bien. Entiendo que en los autores medievales y en algunos renacentistas encontramos esta lógica de que la disciplina entra por la sangre. Parece duro, pero es así, ¿verdad? Solamente para oponer a esto del hombre, del sensacionalismo contemporáneo, digamos, que marca un poco nuestra educación y nuestra vivencia, ¿verdad? Si no siento, no vale. Y eso se aplica en todas partes, inclusive en el culto, ¿verdad? Parece que en el culto y en la misa si no sentimos, ¿verdad?, la presencia de Dios, ¿verdad? Yo recuerdo que un sacerdote decía muchas veces, "Che, no siento tampoco", dice él, ¿verdad? Pues tengo que rezar misa, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos cerrando ahora, señora Leónidas. Vamos a ir cerrando. No sé si alguien más tiene algún comentario para cerrar, ¿verdad, Víctor? Podemos cerrar, creo yo, aquí, ¿verdad? Y organizamos para la ponencia del otro miércoles. No sé si alguien más tiene algo que opinar. Por mi parte es todo, al menos yo creo que estuvo excelente la ponencia, los comentarios, y desde ya agradecemos la participación, ¿verdad? Justamente Wittgenstein no es de los filósofos más claros que podamos encontrar, ¿verdad? O que se pueda explicar. Es un pensador cuyo pensamiento es complejo, nos introduce, eso sí, a una cuestión central de nuestra realidad, de nuestra vivencia, ¿verdad? Justamente él es responsable de muchas de nuestras percepciones referente al campo de lo académico, y eso se traslada también a nuestra vivencia. ¿Cómo entendemos la realidad, verdad? ¿Qué es lo que tiene o no sentido? ¿Qué es realmente lo que tiene o no sentido? Entonces, Wittgenstein está ahí en el fondo. Es un autor que asentó las bases para una corriente, ¿verdad? Y está ahora en la actualidad entre nosotros. El pensamiento de Wittgenstein. Consciente o no, nosotros estamos lidiando con pequeños Wittgenstein que están en nuestras academias, en nuestras escuelas, en nuestros templos. Entonces, a través del padre Alfaro, ¿verdad?, podemos visibilizar eso, ¿verdad? Ahora, hoy día, nosotros nos encontramos con esta experiencia y detectamos ya, mira, esto, claro, no hay sentido, en la mitad, ¿verdad? Ahí está el Wittgenstein. ¿Qué es lo que tiene o no sentido? Y lo que no tiene sentido, de que tú va bien, ya, ¿dónde hay cuál? Pero no hay sentido. Refiriéndonos, digamos, a nuestra fe, a nuestra vivencia religiosa. Entonces, yo creo que podemos cerrar hasta aquí, Víctor. Podemos organizar ahora la próxima ponencia, ¿verdad? Agradecemos al presidente de la asociación, Víctor Vargas, licenciado, por la ponencia, y a todos los presentes, al Fray Marcelino, a la señora Leónidas, al señor Parra, y Guillermo, Julio, Edgar, y a todos. Así que cerramos aquí la ponencia, y para el próximo miércoles tenemos entonces la ponencia que va a tratar sobre, ya les digo, La antropología de Karl Marx. sí, la antropología de Karl Marx. Yo no sé si quién puede hablar. Yo propongo, Víctor, hacer la antropología de Karl Marx y la escatología la escatología marxista de Ernest Bloch. Yo creo que van de la mano esto,
Y así recuperamos el miércoles que perdimos, ¿verdad? Sí, No sé si, Marcelino, Fray, no sé si vos podrías hablar un poco de la antropología de Marx o de la escatología marxista de Ernest Bloch para el próximo miércoles. Uno de los dos, así te escuchamos un poco. Ahí me fijo en la agenda a ver qué tal estoy. Edgar, ¿vos no podrías hablarnos de la antropología de Karl Marx si disponés de tiempo? Sí, puede ser. Entonces, para organizarnos, vos haces la antropología de Karl Marx y el Fray en un segundo momento, si es que dispone de tiempo, ¿verdad? Nos habla entonces de la escatología marxista de Ernest Bloch, así para hacer dos ponencias y recuperar lo del miércoles pasado. Aguardamos entonces la respuesta del Fray para organizarnos de esta Sería manera. el 31. De hoy sí, en 8, sí, 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 bueno, escatología entonces. sí, marxista de Ernst o de Ernesto Bloch. Sería la segunda ponencia. Inicia Edgar con la antropología marxista y después a continuación entra el Fray Marcelino y ahí volvemos entonces con esta dinámica de preguntas, comentarios y respuestas. ¿Convenimos así, señores? exactamente. Excelente. Muy Sí. bien. Y antes de cerrar, me permito invitarles al lanzamiento del libro, de nuestro libro, Una crisis estructural, una mirada al Paraguay y el mundo desde sus cimientos. Es el título del libro que hemos escrito en base a un foro denominado Univerano, dirigido por el doctor Benjamín Fernández Jogado. Vamos a lanzar este sábado en la ciudad de Cacupé. Voy a estar mandando la invitación para aquellos que puedan. Sería fantástico que puedan estar en una cafetería. Vamos a hacer el lanzamiento del libro con un pequeño acto cultural y un pequeño brindis. Entonces vamos a estar ofreciendo el libro, fantástico libro que reúne, digamos, a modo de ensayo, una serie de ponencias donde estuvo hablando Mario Ramos Reyes, por ejemplo, filósofo de altísimo calibre, sólido, uno de los grandes que tenemos en la actualidad. Tenemos la visión médica, por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Velázquez, gran conocedor del sistema de salud paraguayo, es cardiólogo. Después tenemos una visión educativa por parte del licenciado de los Santos Lima, autor de varios textos como por ejemplo Educar para la Trascendencia y Educar para Salvar la Patria, entre otros textos. Ahora tiene una propuesta muy interesante para el sistema educativo paraguayo. Y por último, tenemos el análisis de un demócrata venezolano que habla un poco de cómo se instala el comunismo en Latinoamérica, ¿verdad? Y los peligros del comunismo que poco a poco nos van amenazando, ¿verdad? Nos está acechando a un país como Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Entonces habla de su experiencia en Venezuela, cómo Venezuela vino a caer en manos del comunismo, ¿verdad? Y propone, ¿verdad?, la salida del comunismo a través de una salida democrática, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Entonces, para aquellos que quieran y puedan participar, será el sábado 27 a las 10:30, a las 11, a más tarde. Vamos a hacer el lanzamiento del libro. Sería fantástico si que pueden estar, ¿verdad? Le vamos a esperar. Vamos a estar vendiendo el libro también a 65.000 guaraní para poder financiar las actividades del Areópago. Hay varias actividades por hacer, como concursos de poesía, de cuentos, conferencias, charlas. Así que muchísimas gracias, señores.